El día de hoy tenemos un tema en el cual nos vamos a basar simplemente en estas palabras, que se llama los unos a los otros. Es el tema del día de hoy, los unos a los otros. Y es que fíjense que en las Escrituras hay varias veces que se utiliza esa frase, hablando de la iglesia. Entonces vamos a considerar esos versículos del Nuevo Testamento, donde se encuentran estas frases que dicen los unos a los otros. Y es que nosotros como iglesia, por ejemplo, hay unas personas que dirán, bueno, ¿qué es lo que uno debe hacer como iglesia? Unos dirán, bueno, pues como iglesia, pues es sentarnos en unas bancas, a dar unos cantos, escuchar lo que dice el hermano de enfrente y nos vamos, a ver si, o algo así muy de eso. Pero entonces nos damos cuenta que en la Biblia, hablando de la iglesia, menciona que como nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, qué es lo que debemos de hacer unos con otros. Es parte de ser la iglesia. Para unas personas, como les digo, puede ser cosa de rutina, cosa de venir y salirse de aquí y ya, y no hacer más. Entonces podemos ver que no, que nosotros como iglesia realmente tenemos que conducirnos como Dios manda. Entonces aquí vamos a ver en el Nuevo Testamento estas partes donde se menciona los unos a los otros. Entonces comenzamos con Juan 13:14. Entonces vamos a irnos así en Juan, y luego que Romanos, y luego que Corintios, y Gálatas, Efesios, Colosenses, y así nos vamos a ir en ese orden, conforme al Nuevo Testamento. Pero entonces en Juan 13:14 se encuentra esta frase. Juan 13:14, y es cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Y dice en el versículo 14, ya como conclusión, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Y qué dice ahí? Dice los unos a los otros. Ahora, en aquel entonces, esa era una necesidad. Da cuenta que cada quien vea las calles, en vez de ser pavimentadas y que con banquetas de concreto y todo eso, era pues realmente casi un chiquero, ¿no? Me refiero en el sentido de que hay muchas partes donde era puro lodo, pura tierra, donde las personas andaban con sandalias y que nada más se les estaba metiendo la tierra y otras cosas de animales, ya porque utilizaban la misma carretera. Y entonces al llegar a una casa, a una necesidad que había era de que lavar los pies a la persona que habían invitado a la casa. Entonces venía un siervo que normalmente era un chico, y él se ponía a lavar los pies a los que venían, a los invitados. ¿Por qué? Porque estaban sucios y venían a comer y no querían andar oliendo esas cosas. Entonces era una necesidad de aquel entonces. Entonces uno pudiera decir aquí cuando dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si ya en el contexto vemos que se trataba de una necesidad y que había que atenderse, y entonces Jesús pone la muestra de que no nada más se lo dejen ahí, bueno, nada más ahí que traigan a un siervo y todo eso y que él lo haga, sino que nosotros lo hagamos unos a otros, y él pone la muestra. Entonces, ¿cómo se transferiría esa enseñanza al día de hoy? Porque el día de hoy, pues ya cada quien, ¿verdad? Se baña y se corta las uñas, ¿verdad?, de los pies, y se pone talquito, o tal vez algunos de ustedes se tienen que raspar ahí los callos, o arreglarse el juanete, o tiene que quitarle ahí pielecita que se cae, ponerle cremita de esa para, pie de atleta y cosas así. Yo, por ejemplo, me traje las tijeras que uso para cortar, si tiene usted uñas muy grandes, pues se trae unas tijeras así, así para toda la uña así, pero la cosa es de que cada quien ya hace eso antes de salir de su casa. Y entonces se pone unas medias o unos calcetines, y ya unos zapatos, y que el talco y todo eso, y ya. Entonces ya está ahí, ¿verdad?, conservado. Entonces no necesitamos hacer eso, que cuando de repente hermanos lleguen a su casa, usted no tiene que andarle lavando los pies. Al contrario, dirían los hermanos, no, así déjelo, así daría pena y todo, y vergüenza, no, porque simplemente eso no se hace. Entonces no hay esa necesidad de hacerlo aquí. Pero en aquel entonces era una necesidad. Entonces pensemos en qué ejemplos el día de hoy hay que hacer, pues, para
para confirmar esto. Piensen, bueno, pues por ejemplo, si el lavarse los pies unos a otros era una necesidad, y él dice, lávense los unos a los otros, entonces sería pues, ayúdense unos a otros, vea. En esas necesidades, ayúdense mutuamente, sírvanse mutuamente, vea. Si un hermano, el día de hoy tal vez sería, cuando por ejemplo un hermano de repente llega y se le poncha la llanta, no me refiero a esta llanta, sino la del carro. Entonces, ¿qué harían los demás hermanos pensando en este mandamiento? Pues iría a ayudarle, ¿verdad? Yo traigo gato, ¿verdad? O alguien se quedó sin electricidad, pues yo tengo aquí cables, ¿verdad? Para pasar la corriente. Alguien está en apuro y no tengo cómo llamar a esto, pues aquí está el teléfono, ¿verdad? Se lo presto. Entonces es ayudarse unos a otros. Entonces uno lo puede aplicar así el día de hoy. O sea, en las cosas que se necesitan y todo eso, atenderse unos a otros, servirse unos a otros, ayudarse unos a otros. En las necesidades del día de hoy. Obviamente entonces en aquel entonces no iba a decir Jesús, ayúdense arreglándose las llantas ponchadas. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces no habría eso. O prestándose el teléfono, ¿verdad? Pues porque no habría eso de prestarse el teléfono. Y muchas cosas el día de hoy, pues que no se mencionan allá en aquel entonces porque no existían. Pero entonces el día de hoy se trata de eso, de ayudarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, de servirnos, ayudarnos a atendernos mutuamente. Entonces acuérdense, por eso él pone el ejemplo. Entonces vosotros también debéis lavaros los unos a los otros los pies. Ahora vamos al siguiente versículo, a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sí se fijan? Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero hay quienes, ¿verdad? En vez de eso, prefieren ellos mismos darse una palmadita, ¿no? Sí, bien hecho, ¿verdad? O aplaudirse a sí mismo, ¿verdad? Ay, qué bien la hice, ¿verdad? O sea, preferir su propia honra que la del otro. O hacen eso de que ponen me gusta en Facebook cuando ellos mismos sacaron la foto. Entonces, ¿saben cómo en Facebook usted puede poner una foto, un comentario y usted puede poner ahí me gusta, aunque supuestamente el que tiene que poner me gusta vienen siendo las demás personas. Entonces, pero yo le voy a poner me gusta a todo lo mío. Entonces, como uno andarse aplaudiendo o dando un high five a uno mismo. O también Damaris pues se reía cuando los presidentes o el que quiere ser presidente dice un anuncio, ¿verdad? Y esto y aquello y todo eso. Y luego dice, y yo apruebo este mensaje. Dice, pues obviamente. Pero es como diciendo, y sí, o sea, yo sí le echo ganas, o sí, y yo estoy bien. Entonces, aquí dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal significa de amor de hermanos, amor como hermanos. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y es muy importante que todas estas citas que vamos a ver el día de hoy, que no pensemos desde el punto de vista de recibir. Es decir, hay hermanos, aunque usted no lo crea, hay hermanos que utilizan los versículos de la Biblia. Ustedes saben cómo la palabra de Dios dice que la Biblia es como un espejo en el cual uno se mira a sí mismo cómo anda, ¿verdad? Y, mira, porque aquí la Biblia dice esto y yo estoy, y así soy yo, tengo que cambiar. Hay unos que utilizan la Biblia, pero como espejo retrovisor. O sea, o espejo así como, le queda muy bien al hermano fulanito. A ver si el hermano entiende. O le dan un codo, ¿verdad? El que está ahí al lado. O así, pero quieren aplicar, ¿verdad? Los versículos a alguien más. Y no, acuérdense, entonces los versículos que estamos hablando aquí es de que nosotros nos apliquemos el mandamiento a nosotros mismos. Es decir, que seamos los unos y no nada más pensando en ser los otros. Cuando dice los unos a los otros. Entonces acuérdense, cuando dice amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, no es para andar pensando de que hermanos, pues prefíranme a mí, sino es para que uno prefiera a los demás. Ahora, en Romanos 14:13, un poquito más adelante ahí, Romanos 14:13, dice, así que
ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora, sí les quiero decir el contexto. Cuando dice ahí otra vez le está hablando en el contexto de la iglesia. Estos son versículos para la iglesia. Cuando dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y es que el contexto habla de no juzgar condenatoriamente o con altanería. Eso se refiere ahí al no juzgar, porque cuando usted ve el contexto, usted va a ver que había hermanos que juzgaban a otros en forma condenatoria. No, este no hace esto, o aquel hace esto, y tal vez tenía algo que ver con las leyes mosaicas y no tenía nada que ver con cristianismo. Entonces juzgaban a la otra persona como si fuera no cristiano, porque no practicaba algo que era judío. No tenía nada que ver. Y también había otros que lo que hacían era juzgar a otros, pero para menospreciarlos. Entonces, si uno juzga a otro para menospreciarlo, es un juzgar altanero. Acuérdense que Jesús en Juan menciona que cuando nos juzguemos con justo juicio y no según las apariencias. Entonces, la palabra de Dios sí nos menciona eso de juzgar, pero que sea justo juicio. Pero en el caso de los hermanos ahí en Roma, estaban juzgando a otro para condenarlo, o juzgando a otro en el sentido para menospreciarlo. Entonces, ese tipo es cuando dice ahí, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y es por eso que dice lo que dice el capítulo 15, versículo 7, que está en el mismo contexto. Romanos capítulo 15, versículo 7. Que, en vez de andarse juzgando, ¿para qué? Para echar al otro y cuando otra vez, no que la otra persona estaba cometiendo pecado, sino simplemente eran cosas de opinión. Entonces Romanos 15:7 dice, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. En vez de andarnos juzgando unos a otros en cuanto a opiniones, en cuanto a cosas de las leyes mosaicas, que eso ya no aplica a nosotros, tenemos que recibirnos unos a otros, así como Cristo nos recibió. Y esto les digo porque sí hay personas que dirán, pues ok, tal vez sí Cristo lo recibió, en el sentido de que tal vez sí es cristiano, pero yo nunca me voy a juntar con él, algo así. Y tal vez la otra persona no está haciendo ningún pecado, no está cometiendo nada, sino simplemente porque pues piensa cosas diferentes que las mías. Entonces en ese caso, a esto se aplica lo que es Romanos 14 y Romanos 15. Tenemos que recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si entonces creemos que realmente ese hermano es realmente hijo de Dios y yo me creo que soy hijo de Dios, entonces ¿qué somos? Entonces somos hermanos. Entonces somos hermanos en Cristo. Entonces así tenemos que recibirnos unos a otros. Entonces bien importante que todos nosotros seamos así. En Romanos 15:14, en el mismo capítulo, pero el versículo 14, fíjense lo que dice ahí. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, ¿y qué dice ahí? Los unos a los otros. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, lo que un cristiano debe hacer y no debe hacer, que está claro en las Escrituras, hablando del Nuevo Testamento, y cuando uno está lleno de bondad, ¿se acuerdan que se menciona en un proverbio de que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal? Entonces, uno puede ver, si uno tiene por un lado conocimiento y por otro lado bondad, nos podemos amonestar unos a otros. Y no nada más nos podemos, sino como dice aquí, dice de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros, dando a entender de que no tienen que pensar, pues ¿quién soy yo para amonestar a otro? No, sino que sí, si una persona ve que otra persona anda mal, decirle, oye, mira, pues yo soy cristiano, yo sé que tú eres cristiano, fíjate que en la Biblia se menciona que esto no está bien, o esto está bien, no es opinión mía, esto viene en la Biblia, y pues yo no quiero que tú te pierdas o que recibas las consecuencias de tu camino o de tu decisión equivocada. Entonces aquí yo le puse una cosa que debemos hacer como iglesia, es amonestarnos unos a otros con la palabra de Dios,
Si uno, ¿verdad? Si uno ve a su hermano cometer pecado, según las listas del Nuevo Testamento, no como los Romanos capítulo 14, que ellos ya estaban juzgándose, pero en cosas de la ley mosaica, entonces el otro, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Puede amonestar al otro, entonces para decirle, para corregirlo en aquello que está haciendo el mal. Y es que realmente uno tiene que pensarlo en uno mismo. Por ejemplo, yo pienso, ¿verdad? Si yo estoy equivocado en algo, pues yo sí quiero que me digan, ¿verdad? Si yo estoy equivocado, si yo estoy cometiendo un pecado, si yo estoy cometiendo algo que es malo, pues yo sí quiero que me digan. ¿Por qué? Porque si yo sigo cometiendo algo que está mal, tarde o temprano voy a recibir las consecuencias de eso, me refiero en esta vida, y aparte, ¿verdad? Si le sigo y no me arrepiento, pues voy a recibir las consecuencias eternas. Entonces yo le voy a andar diciendo a alguien, oye, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Entonces estamos hablando, ¿verdad? Cuando se trata de pecado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que hay que corregir, ¿verdad? a los hermanos. Entonces todos, ¿verdad? Todos nos podemos corregir unos a otros. Ya si son cosas de opinión y todo eso, entonces ya hay que ser tolerantes y hay que recibirnos unos a otros. Y eso sí, por ejemplo, si hay algo que tal vez, tal uno diría, pues en la Biblia no se considera pecado, pero a mí si me ofende, yo puedo decirle a la persona, hermano, me estás ofendiendo con esto. O sea, tenemos todo derecho de hacer eso, de decir, hermano, porque si no, pues lo va a seguir haciendo, y le va a seguir haciendo, y le va a seguir haciendo. Y entonces, pues sí, está bien uno decir, y cuando le pasa a uno a eso, que de repente otra persona dice, no, que no me gusta eso, aquello, ay, pues perdón, pues yo no sabía, o sea, pues me hubieras dicho, ¿verdad? O qué bueno que me dijiste, y todo, entonces es muy importante. Así yo me acuerdo cuando una vez, yo le di de regalo a una de las secretarias de la iglesia, unos chocolates. Creo que era su cumpleaños o algo así. Y ya después supe que no le gustan los chocolates. Ay, ups. Claro, no se ofendió, pero simplemente son cosas en las cuales uno tiene que conocer más a la otra persona para saber qué es lo que le gusta y que no. Entonces es bien importante ver eso. La otra cita que tengo aquí es en Romanos 16:16. Acuérdense, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo el día de hoy es lo que nos debemos de hacer unos a otros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Como personas, miembros de la iglesia. Es decir, Dios no solamente espera que le cantemos o que ofrendemos, ¿verdad? O que leamos la Biblia o que escuchemos al predicador o eso, sino que Él espera que hagamos todas estas cosas como cristianos, como miembros de su iglesia. Y luego dice Romanos 16:16. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, ¿qué significa ósculo? Beso, hay unos que hasta le traducen así de beso, es un beso. Ahora entonces les quiero decir, la manera de saludar de los países son diferentes. Hay unos países, vea, que la tradición es simplemente saludarse, vea. Otros es abrazarse, vea. Otros es besarse. Otros es besarse 2 veces, ¿verdad? Hay unos países que, no sé si es en Francia o qué, que le hacen ¡mua! España o Francia, así que ¡mua! Y ¡mua! Y luego hay otros que 2 hacen ¡mua! ¡mua! Y ¡mua! Hay otros que en la boca. Yo creo que en unas partes de Rusia hacían eso. No sé si el día de hoy, porque ya después las tradiciones van cambiando. Así. No les voy a decir que lo practiquen. Pero en aquellos lugares no es extraño. Esa es la manera de hacerlo. Y el día para nosotros pues, se nos hace raro, ¿verdad? Porque esa no es nuestra manera de hacerlo. Ahora, por ejemplo, una vez ahora también entre persona y persona, como ya cada país es muy multicultural, obviamente las personas llevan sus mismas tradiciones o costumbres a otras partes y ya uno tiene que estar pensando ya en cada persona, porque cada persona viene de diferente lugar.
Entonces la cosa es de que uno, entonces, según lo que uno hace en cuanto a saludo, ¿qué es lo correcto en cuanto a saludo? En aquel entonces, ¿verdad? Como para ellos era normal eso de besarse, que sea ósculo, pero que sea como santo, ¿verdad? Porque entonces, porque también pueden andar besando y ay, como que me gusta esto, ¿verdad? Pero ya de otra manera diferente. Ay, quiero besar a la hermanita fulanita, o así. Entonces, no, y eso sí ha pasado en lugares donde de repente hacen eso. Y es que aquí la Biblia dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pero no. Pero en el momento en que tú quieres imponer tu saludo a otro, eso ya no es santo, ¿verdad? Ya si quieres tú imponerlo a otro, eso no es santo. También les quería decir, pues eso me pasó una vez cuando fui a Chile. Ahí se besaban. Yo, por ejemplo, aquí, pues casi siempre nada más puro saludo, y las semanas que quieren beso, pues las beso, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué dije? Yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dije? Pero prefiero darse cuenta que yo me siento mal si alguien quiere besarme, porque sé que si yo me quito, la otra persona puede ofenderse, ¿no? Y me va peor. Entonces yo me amoldo, ¿no? Pero allá en Chile todos se besaban, pero cuando digo que se besaban me estoy refiriendo entre hombres. Entonces da cuenta, y fuimos, ¿verdad? Y todo, y uno sin saber. Y vinieron así unos muchachos jóvenes y a jugar fútbol. ¿No? Y así todos sudados y todo así. Y luego ya, bueno, nos vamos, hermanos. Y así besándose los hombres y con todo el sudor y todo eso, pero esa es la costumbre, ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez un hermano vino y predicó ahí en Falls Church y él dijo, no, eso no se da. Y yo le dije, ¿cuál no se da? Yo fui ahí a Chile y a mí me lo hicieron. Y no porque fuera extranjero, ¿verdad? No lo hicieron como que a propósito, mira, para esta persona, para que como nunca no ha venido, vamos a hacerle esta broma. No, yo veía que ellos lo hacían entre ellos y todo eso. Esa era la costumbre. Entonces, según la costumbre de cada quien, la tradición, ¿verdad? En el lugar donde vive, en el lugar de todo eso, que cuando usted salude, ¿verdad? Y salude de una manera santa, Entonces, en aquel entonces, ¿verdad? Era el ósculo, entonces era que sea un ósculo santo, ¿verdad? Entonces eso lo vemos como en Romanos 16:6 y también en 1 Corintios 16:20. 1 Corintios 16:20 dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Hay otras partes donde se menciona ósculo de amor, pero como estamos enfocándonos en la frase los unos a los otros, por eso tengo estas dos citas. Pero hay otras, si usted se va a eso de ósculo, encontrará más citas, pero dice ósculo de amor y otras cosas así. Entonces, que realmente, ¿y por qué enfatizará eso del santo u ósculo de amor? Porque todos en aquel entonces, y así como nosotros, sabemos del famoso beso traidor, ¿verdad? El beso de Judas, que ni era santo ni era de amor. Entonces por eso él enfatiza eso de ósculo santo, ósculo de amor. Entonces uno puede ver cómo en eso de que Judas besó a Jesús, como en aquel entonces era una costumbre hacerlo, no era algo raro. Pero ahí lo malo fue de que no era santo ni era de amor. Entonces aquí se enfatiza, mira, cuando nos besemos, sea por amor, sea de una manera santa. Ahora, si nos vamos a Gálatas 5:13, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hablando otra vez de unos a los otros, eso es lo que tenemos que hacer como miembros de la iglesia. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se fijan? Servíos por amor los unos a los otros. A los miembros de la iglesia,
No debemos de servirnos los unos a los otros por compromiso, o porque vamos a ganar algo, o porque nos van a dar un premio, o por el qué dirán, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a ser solícitos en ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando alguien lo necesita, cuando alguien requiere un servicio, estar ahí, ¿verdad? Estar ahí y ser solícitos para nosotros hacer algo por los otros. Como dice ahí, otra vez, servíos por amor unos a los otros, o sea, que realmente sea por amor el que nos estemos sirviendo los unos a los otros, por amor. Y realmente yo creo que esto pasa aquí en esta congregación, de que cuando de repente un hermano está con necesidad, padeciendo, y es un hermano que es fiel, un hermano que usted lo conoce, que oye, este hermano es bien fiel al Señor y es constante y todo, cuando de repente padece, ¿cómo responden los demás? Luego queriéndole servir, luego queriéndole satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué lo hacen? Por amor al hermano. Es bien bonito eso. Sale del corazón el ayudarle. Ahora vamos a Efesios 4:2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Esta es una cita cortita, pero dice mucho. Dice Efesios 4:2. Ahí están ahí. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No sé si fijaron, pero hay 5 palabras fuertes ahí. Empieza, dice, con toda, y no estoy incluyendo esa, con toda, y ahora sí incluyo la que sigue. ¿Qué? Humildad, mansedumbre, soportarnos, paciencia, y la última, amor. ¡Wow! O sea, eso es lo que nos debemos los unos a los otros. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando, con paciencia, los unos a los otros, en amor, en amor. O sea, el amor viene siendo la razón por la cual se va a ser humilde, se va a tratar con humildad, con mansedumbre, con soporte, con paciencia al otro hermano, los unos a los otros. Otra vez, acuérdense, utilicemos todos esta cita en cuanto a que yo debo ser así. No utilicen esta cita como, pues así, para que entonces el hermano vea que así es como me debe tratar. No, o sea, las citas no son para hacerlas así, sino para lo que yo debo hacer, Es bien importante. Ahora, el apóstol Pablo habla en muchas partes de cómo se debe tratar a los hermanos pecaminosos. Se les debe reprender, se les debe disciplinar, se les debe juzgar, se les debe señalar, y en casos extremos hasta se les echa fuera. Ustedes pueden comprender que en la palabra de Dios se habla mucho de eso. O sea, cuando la persona anda pecando y se le reprende y como quiera sigue pecando y todo eso, el apóstol Pablo claramente dice eso. Entonces uno dice, ¿a qué se refiere entonces este versículo? Es que una cosa es que el hermano esté pecando y que se merece ser reprendido, y no nada más se merece, sino que es algo que yo como su hermano debo hacer para obedecer a Dios. Si quiero ser obediente a Dios, tengo que reprender al hermano, tengo que disciplinarlo, tengo que juzgarlo y todo eso, si es que el hermano está cometiendo pecado y no se arrepiente. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Porque fíjense la cita, dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Porque uno diría, bueno, es contrario a eso. Bueno, es que una cosa es cuando los hermanos llegan a pecar y se les reprende, mire hermano, está usted desordenadamente, según las escrituras usted tiene que Pero, ¿es cierto o no es cierto que, por ejemplo, hay hermanos o hay, vamos a decirlo así, maneras de ser que no necesariamente son pecados, pero, cómo se requiere de paciencia para aguantarlos, ¿o no? O sea, hay tal vez personas que sí, o sea, tal vez no tengan ninguna malicia, ninguna maldad, no están haciendo un pecado, pero cómo hay que aguantarlos. ¿Y hay que aguantarlos de qué manera? Entonces, a ese tipo de personas es que cuando aquí en Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
no se refiere a soportar el pecado, y la Biblia también dice que no se puede tolerar el pecado. Entonces, si fijan, aquí no está hablando de personas que andan pecando, sino de personas que simplemente su manera de ser, el hermano, ¿verdad? Y todo, y tengo que soportar, tengo que aguantar y todo eso. Y no es porque el otro hermano esté haciendo un pecado, sino simplemente su manera de ser es muy, ¿cómo le puse aquí? Muy peculiar. Su manera de ser es muy peculiar. Entonces uno tiene que aguantar, tiene que soportar, o sea, tiene que sobrellevarse unos a otros en esa manera de ser. Entonces, a ese tipo de hermanos, vean, es los que hay que tratar de manera, como dice este versículo. Hay que soportar, hay que paciencia, hay que ver que bueno, el hermano es así, pues así es su manera de ser. Y entonces uno tiene que verse a uno mismo, ¿no? Y decir, ¿qué tal si yo realmente no hago cosas que los hermanos nada más me tienen que andar tolerando? Que uno tiene que pensar así a veces para ver si uno no está haciendo así. Que tal vez no esté uno cometiendo pecado, pero los otros lo tienen que andar soportando a uno. La otra cita es Efesios 5:21. Ahora, no se menciona aquí los artículos los, pero como quiera es la misma idea. Es una cita cortita. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios, si uno va a Salmo 19, se mencionan varias frases que describen lo que son las Sagradas Escrituras, y entre ellas se le llama a las Escrituras el temor de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, cuando aquí dice someteos unos a otros en el temor de Dios, significa que todos nosotros tenemos que otra vez exhortarnos, tenemos que alentarnos, tenemos que exhortarnos el uno al otro para decirnos, hermano, o sea, según la palabra de Dios, esto está mal. Hermano, según la palabra de Dios, pues esto es pecado. Hermano, según esto está mal. Entonces dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Sométense unos a otros en el temor de Dios. No se trata de someter a la otra persona a mis opiniones, a lo que yo creo, sino se trata de someter a esa persona al temor de Dios. Pero como estamos aquí puros cristianos, y los cristianos, ¿verdad?, somos personas que creemos en Cristo, creemos su palabra, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no debe de haber ningún problema. No debe haber ningún problema si entonces estamos haciendo lo que queremos hacer y queremos ser honestos en nuestro andar cristiano. Entonces así no hay problema, someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y de qué es lo que habla el contexto? ¿Qué es lo que sigue después? Habla del matrimonio, ¿verdad? Habla del matrimonio. Entonces, en el caso de nosotros, vea, pues tenemos que uno ver, vea, uno como yo, vea, como marido, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es mi parte. La mujer como esposa tiene que ver qué es su parte. Todos nosotros tenemos que ver cuál es nuestra parte como cristianos, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, acuérdense, a la hora de enseñar, de instruir, de exhortar, de amonestar, de reprender y de disciplinar, siempre debe ser de acuerdo a las Escrituras. Salud. Vamos a irnos ahora a Colosenses 3:9. Aquí se utiliza la frase los unos a los otros, pero en algo de que no debemos de hacer, en algo que no debemos de hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, aquí nada más menciona no mintáis, ya, porque ahí parecía que había algo, ¿verdad?, que estaba pasando, pero dice aquí, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ya sea que sea mentira o que sea otro tipo de pecado, no debemos de hacernos eso los unos a los otros, ¿verdad? No debemos de engañarnos, ¿verdad? No debemos de estafarnos, no debemos de hacer nada de nada. No mentirnos los unos a los otros. O sea, no mintáis los unos a los otros. Entonces, hagan cuenta que imagínense que la mentira es tan grande que no cabe en la iglesia. O sea, simplemente no, entre hermanos no. Pero es increíble, hermanos, en cuántas iglesias hay mentira entre los hermanos. Es realmente increíble ver cuántas en otras congregaciones. Tanto así hay mentira
que hasta del mismo púlpito se miente, desde el mismo púlpito. Los mismos predicadores utilizan de mentira y engañan a las personas. Eso lo menciona la palabra de Dios, ¿no? Los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos de Cristos, falsos de todo. O sea, me refiero a que menciona, nos advierte la palabra de Dios. Entonces allá afuera hay muchas congregaciones donde nada más se andan los miembros mintiéndose unos al otros. ¿Y de quién lo aprendieron? Pues del mismo que está ahí al frente. Y él ahí mintiendo, ay sí, no, que esto y aquello, así con palabras muy agradables, pero diciéndole una bola de mentiras a los hermanos. Y no digamos de doctrinas y cosas así, de enseñanza totalmente torcida. Y entonces no, eso no debe ser. O sea, ni de aquí del púlpito, o sea, ni mucho menos, para nada de aquí del púlpito, pero tampoco entre los hermanos. ¿Ya? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Acuérdense, ustedes ya se despojaron de su viejo hombre. Si usted tal vez era mentiroso antes, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no. Entonces, las mentiras no caben en la iglesia, ¿verdad? No les queda a las personas que se dicen ser miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ser mentirosas. Ahora en 1 de Tesalonicenses 4:18. 1 de Tesalonicenses 4:18. Primera a los Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, uno dice, pues ¿cuáles son esas palabras? Ahora, fíjese en el contexto, todos los versículos anteriores, ¿de qué está hablando? De la segunda venida, de la venida del Señor. Y aquí dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero es cierto, no es cierto, de que hay personas o hay cristianos que se alientan unos a otros, y como les digo, lamentablemente también se utiliza el púlpito para eso, se alientan, pero como de una manera carnal. En vez de alentarse de que, hermanos, el Señor viene y va a haber un día en el cual el Señor nos va a salvar, el Señor nos va a cambiar el cuerpo, o sea, y esa esperanza tan grande y la salvación y nuestro cuerpo redimido y cómo lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Y cómo va a poner todo bien, todo eso se cuenta que es para realmente animarnos bastante, porque es verdad. Pero hay muchas personas que como que eso del futuro, como que no, y la manera que alientan es, hermano, es que si usted sigue por aquí, usted va a ser próspero. Hermano, es que si usted hace eso, Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Hermano, pero es que si usted hace esto, Dios le va a dar bienes materiales, le va a dar riquezas. Hermano, Dios lo va a prosperar y todo. Y la única manera en que se están alentando es ¿con qué? Con puras cosas terrenales, con puras cosas de esta vida. Y aquí menciona que la manera en que nosotros nos debemos de alentar los unos a los otros es con la esperanza que tenemos en Cristo, con la esperanza de la resurrección, de su segunda venida, de cómo va a poner todo bien, de cómo vea todo este dolor y todo este pecado que podemos ver alrededor nuestro, y todo eso no va a ser para siempre. Va a haber un momento en el cual Dios va a poner todo en orden. Las personas malas van a ser enjuiciadas. A todas aquellas personas que aquí en esta tierra pueden hacer maldad y media y como quiera no les hacen nada. Nada más según esto, personas que llegan a hacer crímenes, cometer crímenes que son dignos de muerte, que son dignos de encerrarlos de por vida, pero como tienen dinero y tienen un montón de abogadotes y tienen esto y aquello, nada más entran y hacen su juicio para que gaste ahí unos poquitos millones y ya salen. Y nunca llegaron a estar a la cárcel aún y cuando hicieron cosas completamente dignas de estar en la prisión. Y entonces hay mucha injusticia, no nada más en el sentido de que hacen las cosas malas, sino en el sentido de que hasta en las cortes y todo eso no se hace justicia, porque todo se maneja aquí con dinero y a ver si tienes influencia y todo eso. Pero entonces tenemos que estar esperanzados de que algún día Dios iba a hacer justicia, Dios iba a hacer las cosas bien. O sea, no que le esté haciendo mal ahorita, sino me refiero que Él ya va a venir
y entonces va a darle a cada quien según lo que haya hecho, ¿verdad? Mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces esa esperanza, ¿verdad?, que nosotros tenemos, en eso nos tenemos que alentar. Y les digo esto porque muchos el día de hoy están sufriendo cosas bien graves, están sufriendo cosas muy malas, están sufriendo injusticias pero muy muy fuertes, y uno no puede ir así, decirles así como, hermano, no se preocupe, todo va a estar bien, o sea, hermano, todo esto, o sea, pues ¿quién eres tú para realmente decirme eso? O sea, pero sí, entonces yo le digo, mira, o sea, pues sí, o sea, ahorita sufrimos y todo esto, pero gracias a Dios, o sea, sí, vamos a orar, ¿verdad?, para que esto ya se componga y todo eso, pero sabemos, ¿verdad?, que entonces de Dios tenemos la promesa de la salvación, y que tarde o temprano cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos a estar en la presencia de Dios, y que va a ser algo maravilloso. O sea, es que imagino, o sea, lo mejor, hermano, imagínense el mejor tiempo que ustedes han estado aquí en su vida. Imagínense un momento en sus vidas que ustedes estaban gozando pero plenamente, ya sea que porque estaban con la familia, o que porque estaban de vacaciones, o porque estaban disfrutando algo que a ustedes les gusta bastante, claro, hablando de algo que no es pecado, o sea, y están así disfrutando algo pero bien bonito, ven todo, o sea, entonces, haz de cuenta que lo que sintieron ahí y todo eso, o sea, esa satisfacción no es nada en comparación en lo que van a sentir cuando ya estemos en la presencia de Dios. O sea, no es nada. Y luego eso de la presencia del Señor va a ser algo eterno, va a ser algo para siempre. No va a ser algo de que, bueno, el día de hoy me fue bien, a ver cómo me va mañana. No, o sea, va a ser ya para siempre. Entonces es algo que realmente tenemos que alentarnos los unos a los otros, o sea, con esas palabras, con las palabras del Señor Jesús. En Hebreos 3:13, perdón. En Hebreos 3:13, ahí también se utiliza la frase los unos a los otros. Ya mero vamos a terminar con esas frases, los unos a los otros. Hebreos 3:13. Dice, antes exhortaos. ¿Cómo dice ahí la frase? Los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Imagínense. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que dice aquí. Dice que nos exhortemos ¿cada cuándo? Dice cada día, todos los días. ¿Quiénes? Los unos a los otros. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, le está hablando a cristianos y le está dando a entender, mira, si no estamos día con día exhortándonos unos a otros, podemos caer, podemos ser engañados por el pecado, podemos ser engañados, porque toda esta vida estamos aquí al trabajo, que vamos a la escuela, o que vamos aquí, que vamos allá, siempre estamos siendo bombardeados por cosas pecaminosas, siempre estamos siendo bombardeados por ideas malas, y si no, simplemente en la televisión, en el radio, en revistas, en periódicos, en todo eso, ¿qué acaso no hay un montón de bombardeo de cosas que a Dios no le gusta? Un montón de cosas. Y uno de repente puede sentir placer en esas cosas, o uno de repente puede decir, pues sí es cierto, si todos los hacen, ¿por qué yo no? Y los amigos, o las amistades, o sea, o sus vecinos o algo, y ay, que fíjese esto, que fíjese aquello, pues aquí dicen esto, pues este otro me dijo esto, o sea, hablando en el sentido de ideas de qué hacer en esta situación o qué hacer en aquella situación. Entonces, por eso aquí dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, si empieza uno a caer, si empieza uno a ser engañado por el pecado, y cuando es engañado, ¿a qué se refiere? A que uno está creyendo esa idea pecaminosa, uno está creyendo en eso, se está dejando engañar, hasta que un momento en que la misma exhortación del hermano que lo quiere liberar ya no funciona. ¿Por qué? Porque según aquí, su corazón, ¿qué le pasó? Ya se endureció. Ya ni siquiera le penetra la exhortación. ¿Y por qué?
Y usted oirá lo que diga la otra persona que ya no quiere ir a la iglesia, o la persona que ya no quiere ser fiel y todo eso. Y son puras cosas que son producto del engaño del pecado. Es eso. Entonces, imagínense, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? Nosotros, ni siquiera lo estoy aplicando que a toda la iglesia y que todo eso, sino nosotros. Imagínense dónde estaríamos nosotros si nunca nos exhortáramos unos a otros. Piense en los años anteriores de su vida. Piense, ¿verdad?, en su vida. Si a usted nunca nadie lo hubiera exhortado en nada que usted haya hecho, ¿dónde estaría hoy? Entonces pensamos, wow, en serio que, Cristo quiere de que en su iglesia haya que nos exhortemos unos a otros. Porque si no, ¿dónde estaríamos? Si nadie nos va a exhortar con la verdad, si nadie nos va a exhortar con la palabra de Dios, si nadie nos va a exhortar, ¿verdad?, con lo que Cristo nos enseña. ¿Qué nos enseña el mundo? Pues todo lo opuesto. O creer en otras religiones, ¿verdad?, que son falsas y todo eso. Entonces, definitivamente que esta es una necesidad, ¿verdad? Esta es una necesidad del exhortarnos unos a otros. Porque si no, ¿dónde estaríamos? Imagínense simplemente ustedes, ¿verdad?, cuando todavía estaban bajo la autoridad de sus padres. Imagínense que sus padres nunca los exhortaran por nada. ¿Dónde estarían? Sí, mi hijo, está bien, hijo, ay, sí, aquí el dinero, sí. Yo creo que quién sabe cuánto estaríamos muertos, porque nunca nos hubiéramos tenido una exhortación. Entonces, vaya que sí es una necesidad muy grande. Y entonces, así piense de ahorita en el futuro. Sigamos exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el pecado engaña. El pecado engaña y el pecado nos trae al mundo, nos lleva al mundo. Entonces eso, tenemos que día con día ser exhortados y exhortarnos unos a los otros. Y ya para terminar, un versículo, 1 de Pedro 4:9. Esa es la última cita que vi que decía la frase los unos a los otros. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Ya? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, quiero que levanten la mano todos aquellos que han hospedado a una persona en alguna vez en su vida. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos hospedado a alguien en nuestra casa. Todos de una u otra manera. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo sin murmuración, hospedar los unos a los otros sin murmuraciones. O sea que cuando usted tiene a alguien a su casa, ya, no va a ser para después andar ahí chismeando y no, hombre, el hermano comía un chorro. Ya, no, hombre, el hermano, vea, ni me lavó los trastes. Vea. No, hombre, el hermano, vea. No, hombre, estaba haciendo esto y aquello. No, hombre, en las noches no podíamos dormir porque estaba al otro lado de la pared, ronque. Y no, se supone que si usted está hospedando a alguien es porque lo quiere recibir en su casa, lo quiere atender, lo quiere ahí y todo eso. No para a ver qué le puedo sacar de su manera de vivir y andarle diciendo a medio mundo lo que hace. No, el hermano, en la mañana dejó todos los pelos de la rasuradora ahí, dejó así, ¿cómo se llama? El lavabo, todo lleno de pelos, así. Y la bañera también. No, hombre, pues me probó de todos los shampoos que tenía ahí. Y hasta se equivocó y le puso crema en su pelo. Así, entonces, no, entonces se fijan qué tan fácil es murmurar cuando estamos hospedando a alguien. Eso sí, ¿verdad? Cuando uno es el que está siendo hospedado por otro, es el que uno, ay, que no vayan a decir nada de mí. Ahí sí uno dice, no, mejor me voy al hotel. Mejor me hospedo en el hotel. No quiero ser de molestia. No, si no va a ser molestia. No, es que en serio, no va a ser de molestia. Y luego le habla el que anda diciendo, no va a ser una molestia. Le habla a su cónyuge, ay, el hermano va a venir a nuestra casa.
Pero, ujole, pues, no, que no era una molestia, sí, venga, bien así, y a la mera hora cuando ya dice así el hermano, ay, ahora ¿dónde lo vamos a poner? O así, o, ay, no tenemos suficientes camas, o no tenemos suficientes, ¿cómo se llama? Colchas, no. Entonces, por eso, vean, es bien práctico, ¿no? 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y así, entonces, si se fijan cómo la iglesia se trata más que solo venir, ¿verdad? Y sentarse y escuchar un mensaje y cantar, salud, y cantar a Dios y participar ya sea de la ofrenda o de la cena. Tiene que ver con, es toda una vida. Es como cuando las personas que necesitan de alguna dieta y las personas que ofrecen esas dietas dicen, no lo piense como una dieta, sino como un estilo de vida. No lo piense como una dieta. ¿Por qué? Porque una dieta lo agarro y luego lo tiro. Luego, no me funcionó. No, es un estilo de vida, lo tiene que ver como un estilo de vida. Entonces, igualmente, el cristianismo no es algo de que, bueno, nada más se hace los domingos y los miércoles o nada más cuando usted se reúne, sino es un estilo de vida. Es una manera de vivir todos los días, en los cuales los unos a los otros hacemos todas estas cosas. Entonces la persona que dice, yo no necesito la iglesia, yo aquí solito con Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Porque entonces Él quiso que entonces nos juntáramos. Porque si no, ¿cómo va a aplicar todas esas citas que dice los unos a los otros si nunca se reúne? Entonces, y otra vez, acuérdense, no apliquemos todas estas citas para decir, pues yo quiero ser el otro. O sea, yo quiero ser la persona que recibe todas esas bendiciones. Sino que uno viene y otra vez no nada más así los domingos o miércoles, sino también cuando nos visitamos en las casas y vamos a visitarnos unos a otros, ¿verdad? Y nos encontramos en la calle y nos hablamos por teléfono y todo eso, es de hacerlo. Porque acuérdense que es exhortarnos unos a otros como cada día. Entonces es bien importante eso. Bueno, pues gracias, pues Dios les bendiga. Y si alguien que no es parte de esta familia quiere ser parte de esta familia, quiere bautizarse, también puede hacer la decisión ahorita que tengamos el himno de invitación y el hermano se lo indique. Gracias y pues Dios les bendiga.